Los huesos de Voltaire. Atención, ¿eh? Se trata de ver qué sucedió con los restos de Voltaire. Para eso hemos consultado dos libros. Uno ha sido Trayectos póstumos de Omar López Mato y otro ha sido Voltaire de Pierre Le Pape, un crítico francés. También hemos consultado El inglés de los huesos de Benito Lynch, pero no había ahí ninguna referencia a Voltaire, ni a otros huesos que no fueran los del inglés mencionados. En abril de 1791, en plena revolución, la Asamblea Constituyente decidió dar sepultura a los hombres que habían participado de algún modo de la caída de la monarquía. Para eso se eligió como panteón oficial la iglesia de Santa Genoveva, donde hemos estado en algún momento. Hemos pasado por afuera porque habían cerrado. El primer santo laico fue Mirabeau. Bastó solo un año para que Mirabeau fuera expulsado de aquel paraíso cívico y sus restos enterrados en el cementerio de Clamart. Lo mismo le pasó a Marat. A un año de su muerte fue desalojado del panteón que había ayudado a inventar incluso. Es decir, que los vaivenes políticos también movilizaban a los muertos. Pasados esos inconvenientes iniciales, habitar el panteón fue el mayor honor con el que el pueblo veneró a sus muertos ilustres. Hasta ahí llegaron Víctor Hugo. Víctor Hugo, después de un paso probablemente breve por el Père Lachaise, Rousseau, Zola, Jean Jaurès, bueno, y Voltaire, entre otros muchos. Pero la llegada hasta allí de Voltaire fue escandalosa. Pasó lo que contaremos. Después de su peregrinar por cárceles y exilios, el prestigio de Voltaire crecía cuanto más se lo prohibía y su influencia aumentaba cuanto más se lo perseguía. A los 66 años decidió asentarse en Ferny, allá en la frontera suiza, pocos kilómetros, ¿no? Si sus nuevos escritos volvían a irritar a las autoridades, podía abandonar Francia, es decir, la localidad estaba cerca de la frontera suiza, pero del lado francés. El tipo habrá pensado, en cuanto me venga la cana a buscar, salgo rajando, me paso del otro lado y les hago desde allí pito catalán. Pero Voltaire ya no estaba para acrobacias políticas ni literarias. Dicen que allá en Fernet se dedicó a envejecer nada más. Y lo hizo con mucho éxito, tanto que en 1778 ya tenía 84 años. Este programa a veces me gusta mucho. Y a los 84 años viajó a París y se enfermó. Se enfermó y murió. No debió haber viajado probablemente. Murió el 30 de mayo de ese año en la casa de su amigo, el marqués de la Villette, que de pronto se encontró con un problema, como suele ocurrir cuando se te muere un amigo en tu casa. Aunque Voltaire había irritado mucho a las autoridades eclesiásticas, quería que se le diera sepultura cristiana. Poco antes de morir había dicho que no eran tiempos de hacerse enemigos, en alusión a los miembros de la Iglesia. Pero el problema era que el marqués de la Villette no sabía de qué modo cumplir con el deseo de su compañero. Porque aunque no había sido excomulgado oficialmente, el obispo de París lo tenía montado entre ceja y ceja y había afirmado que no permitiría el entierro de Voltaire en Camposanto. El amigo de Voltaire, es decir, el marqués, y algunos familiares trataron de cambiar esa disposición, pero todo fue en vano. Entonces los sobrinos de Voltaire y varios amigos, sin decir que Voltaire se había muerto, decidieron regresar con el cuerpo a Ferney, en donde el filósofo había preparado ya su sepultura. Pensaban ellos, lo enterramos antes de que la Iglesia lo impida.
subieron al muerto en un carruaje y lo sentaron entre almohadones como si estuviera vivo. Había incluso muchos admiradores de Voltaire que estaban siempre ahí en la puerta de la casa del marqués de la Villette, esperando a ver si Voltaire salía a dar una vuelta para saludar. Creyeron, cuando lo vieron en el carruaje, que regresaba a su hogar. Todavía medio se enojaron, porque mirá qué desgraciado, ni saludó. Probablemente lo hubieran visto algo desmejorado. Pero en realidad Voltaire no partía entero, ya que el boticario, el señor Mitterrand, expresó su deseo de atesorar el cerebro del gran pensador. Y no hubo gran oposición por parte de los sobrinos, que en realidad estaban preocupados por enterrar a su tío, aunque no fuera completamente. Entonces le regalaron el cerebro al boticario. Para no ser menos, el marqués de la Villette, que después de todo era su amigo, el dueño de casa, reclamó el corazón. Y tampoco se lo negaron. Así que el Voltaire que todos veían ahí sentado, no solamente estaba muerto, sino que iba sin cerebro y sin corazón. Que ya es demasiado para un hombre como Voltaire. Finalmente debieron cambiar el recorrido. El carruaje en que llevaban sentado al resto de Voltaire, a los restos de Voltaire, y nunca mejor aplicada esta palabra, no fue a Ferney, sino a Cellier, cerca de Troyes, donde un abad amigo, un tal Mignot, tenía jurisdicción. Allí Voltaire fue sepultado secretamente y por la noche dentro de la iglesia local. Si vamos a enterrarlo acá y chao. Ya habían rezado 6 misas por su alma cuando llegó de París la orden de prohibir el entierro. Pues ya estaba enterrado el tipo. Un sobrino lo encaró al funcionario que llegaba de París y le mintió, le dijo, mire, ya lo enterramos, pero además lo enterramos bajo cal, así que no queda nada. El obispo de París debió conformarse con prohibir toda misa, servicio religioso o monumento en recuerdo del pensador impío. Pero llegó la revolución, no esa noche, ¿no? Más adelante. Llegó la revolución unos años después. Y resurgió la obra de Voltaire. Sus libros y sus escritos dejaron de estar censurados. Lo curioso es que la pequeña iglesia de Cellier, donde había sido enterrado, fue destruida por el furor revolucionario. Usted sabe que cada tanto los revolucionarios destruían una que otra iglesia para mejor servir a la República. Entonces apareció el amigo, el marqués de la Villette, que ahora era el ciudadano Villette, y en un artículo del diario La Crónica pidió el traslado de los restos de Voltaire para que recibiesen un trato digno como padre ideológico de la revolución. Y se pensó en el Panteón, naturalmente. No todos compartían ese criterio. La comuna de Romilly, donde estaba la iglesia derruida, y los habitantes de Troyes, la comuna vecina, donde trabajaba la Sociedad de Amigos de la Constitución, estaban también interesadas en lo que quedaba de Voltaire. Así que, ¿cómo lo van a llevar al Panteón y nosotros qué? Dijeron, ¿no? En mayo de 1791, representantes de ambas colectividades se encontraron para disputarse los restos del cuerpo exhumado. El asunto se puso un poco violento cuando aparecieron los de la Asamblea Constituyente de París. Llegaron para arbitrar la disputa, pero en realidad lo que hicieron fue decir que Voltaire pertenecía al Estado. Bueno, los habitantes de Troyes resignados pidieron el cráneo. Los de Romilly pidieron al menos el brazo izquierdo. Los funcionarios de París se negaron. Dijeron que el esqueleto completo debía pertenecer al Estado francés y a su capital, París. Durante el desorden de las discusiones, que qué sé yo, alguien se afanó el tarso. Finalmente el esqueleto fue declarado bien nacional y armado, con cierta dificultad, para su transporte a París el 11 de julio de 1791. Pero la rapiña continuó. Los habitantes de Troyes robaron el pie izquierdo y 2 dientes. Uno de estos dientes fue a parar a mano de un cronista, Lemaitre,
para que callase el afano que estaba presenciando. Él no quería ninguno, pero para que se callara le dieron un diente. Lemaitre usó el diente de Voltaire como amuleto y a su muerte fue heredado por su sobrino, que oportunamente se hizo dentista. Sin embargo, se desconoce el destino último de esa pieza. Fíjate, la vino a perder el sobrino dentista de Lemaitre. Por fin comenzó el traslado a París. La noche previa a su viaje al Panteón, el cuerpo de Voltaire descansó en lo que quedaba de la Bastilla, donde alguna vez el propio Arouet había estado prisionero y en donde en realidad cambió su nombre por el más famoso de Voltaire, se llamaba Arouet, ¿no? El hijo del notario. Ya en el Panteón, Voltaire fue ubicado cerca de Rousseau y de Descartes. Sobre el cerebro de Voltaire poco se puede decir. El boticario, recordemos que se lo quedó el boticario, lo dejó como herencia a su hijo, que en varias oportunidades intentó donarlo al gobierno de turno, pero nunca le dieron bolilla. Finalmente el cerebro fue heredado por un empleado, un tal Lavosse, y al morir este empleado, sus bienes fueron rematados sin que se hallase el cerebro. El caso es que ya en 1875 nadie tenía idea de dónde había ido a parar el cerebro de Voltaire. Las aventuras del corazón fueron diferentes. El marqués de la Villette había comprado la propiedad de Voltaire en Ferney y la convirtió en un centro de adoración de su amigo. E incluso colocó el corazón, del que él mismo se había apropiado, sobre una columna en el dormitorio que una vez había pertenecido a Voltaire. Pero vino a suceder que el marqués se empobreció y debió alquilar la propiedad con corazón y todo. Se la alquiló a un inglés. Lo criticaron mucho por alquilar el corazón, entonces Villette se lo llevó a su casa en París. Cuando murió Villette, su esposa conservó el corazón en su casa y pasó luego a manos de los hijos. Más tarde fue donado al obispo de Moulins y, escandalizado por el legado aquel, el obispo decidió cederlo a la nación. En 1864 gobernaba Napoleón III, que consideró que lo más correcto sería retornar el corazón a su lugar original, el pecho de Voltaire. Bueno, fueron a buscar la tumba de Voltaire, que como hemos dicho, estaba en el Panteón. Y descubrieron consternados que sus huesos no estaban allí. No estaban allí ni en ninguna otra parte del Panteón. También estaba ausente el cuerpo de Rousseau. Indignación general. Los periódicos decían, si este gobierno es incapaz de cuidar los restos de los grandes hombres, ¿qué nos puede esperar a los franceses que estamos vivos? ¿No? Napoleón III ordenó la investigación policial y vino a averiguarse esto. ¿Cuándo cayó Napoleón Bonaparte? Es decir, en 1815, no Napoleón III, Napoleón I. Un grupo de fanáticos monárquicos decidió limpiar el Panteón de todos los impíos. Y los huesos de Voltaire, y también los de Rousseau, fueron reducidos y quemados con cal viva. Nadie sabe a dónde se arrojaron las cenizas. Napoleón III, que solo había podido guardar el corazón, lo instaló en la Biblioteca Nacional, donde también hemos estado. Pero se le perdió. Se extravió entre cajas y biblioratos. Lo encontraron recién en 1924 y lo depositaron al pie de la estatua de Voltaire y de allí no volvió a moverse, al menos hasta anoche. Pero yo, si fuera el jefe de la policía francesa, iría ahora mismo a ver si está todavía el corazón de Voltaire. Extraordinario todo eso. Extraordinario. O sea que lo que hemos ido a saludar al Panteón era nada. Nada. No hay nada en el Panteón. Ha saludado nada. Menos mal que no entramos, porque hubiéramos ido a saludar a Voltaire. Yo entré, yo fui a... Usted entró, no, fuimos con Madame, sí. Una tardecita ahí por la calle Gay-Lussac, ¿no es cierto?, que sale desde Luxemburgo hasta el Panteón, y cuando llegamos
ya estaba cerrado. Nos dijo el tipo, padre Voltaire. Sí, pero usted lo saludó. Yo entré, fui a rendir mi homenaje ahí a la tumba entonces de Voltaire, que no está. No estaba. Me hizo ir en vano. Muy bien. ¿A quién quiere dedicar esta charla? Y al Marqués de la Villette. Claro, un gran buen amigo. Gracias a él por lo menos está el corazón ahí. Sí, que se esforzó mucho, ¿no? Por cuidar de su amigo. Y ya que hablamos de valores de amistad y de honor, Alejandro, y ya que lo hemos nombrado y visitado en su momento el autor, a Jean Valjean. A Jean Valjean. Ya, bueno, estado por ahí. Aquí tenemos el tango que habrá de ilustrar esta charla y que es naturalmente anclado en París, que es como quedó el pobre Voltaire. Tanto él mismo cuando murió como el corazón ahora. El tango anclado en París ha sido compuesto por don Enrique Cadícamo y por Guillermo Barbieri, que era el guitarrista de Gardel, pensando seguramente, después de una visita al Panteón en Voltaire, en Voltaire, al que habrán creído visitar. Después, para no contrariar mucho al público del tango argentino, que siempre prefiere la historia de un argentino en París y no la historia de Voltaire en París, fingieron todo esto de la letra, tirado por la vida errante bohemia, pero están pensando en Voltaire todo el tiempo. Escucharemos una de las dos versiones que hizo Carlos Gardel, seguramente la más conocida. Adelante. Ha cantado Carlos Gardel, Anclado en París.